Bien, hermanos, gracias damos a nuestro Dios por esta oportunidad nueva que nos da para abrir su santo libro y aprender de él. Y bueno, gracias de antemano por todas sus atenciones para con nosotros en este día. Hemos estado muy placentero entre ustedes, ¿verdad? Y bueno, disfrutando del amor fraternal que encontramos en las iglesias de Cristo. Quiero invitarles, hermanos, a abrir su Biblia, por favor, ahí en Romanos capítulo 12. Nuevamente vamos a textos muy conocidos, que sin embargo estoy seguro, así como yo he aprendido alguna cosa práctica, también nosotros vamos a encontrar algo que aprender en esta tarde y ponerlo ahí en nuestras vidas. Dice versículo en el número 2 es donde vamos a estar reflexionando. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, hermanos, estoy seguro, nuevamente les repito, muchos mensajes se habrán compartido de este pasaje, pero estoy seguro también que vamos a aprender algo que nos sea de utilidad. Como ustedes saben, la carta a los romanos, la carta es escrita, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, por el apóstol Pablo a una iglesia, ¿verdad? Que su anhelo, mientras él anduvo predicando, era estar en Roma. Él lo expresa así una y otra vez, decía: yo anhelo estar con los hermanos. Ahí, si podemos leer el capítulo 1, él va a expresar ese anhelo ferviente de estar con los hermanos. Una iglesia que en forma particular el apóstol Pablo no había fundado. Él fundó muchas iglesias, de las cuales leemos en el Nuevo Testamento, pero esta no. Sabemos que la palabra de Dios se extendió, ¿verdad? Habla el libro de los Hechos, ¿verdad? Que a través de las persecuciones, ¿verdad? El mensaje del evangelio se extendió por muchos lugares, y seguramente hombres como Priscila y Aquila, a quien él saluda más adelante, ¿verdad? Contribuyeron a la predicación de la palabra y a estar ahí trabajando en la iglesia. La iglesia llegó, hermanos, hasta el punto de establecerse en la casa del César. Esa es la potencia del evangelio, de la cual habla el mismo apóstol ahí en Romanos 1, 17 y 18, ¿verdad? Él comienza, cuando escribe esta carta, y comienza diciendo cuál es la situación de la humanidad en general para con Dios. Empieza diciendo, hermanos, ahí en la carta, en los primeros capítulos, cómo el hombre, ¿verdad? Sin Dios está plenamente perdido. Y comienza diciendo acerca de los gentiles que no tienen excusa, y aplicable perfectamente a nuestros días, a personas que quizás jamás hayan oído del evangelio, que tampoco hay excusa, porque hemos de darle cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Y esto dice que se hace por medio de las cosas invisibles y de las cosas visibles que Él ha creado. Y para muestra esta creación, ¿verdad?, en la cual vivimos, que habla necesariamente de un creador, y que ese creador, ¿verdad?, merece toda alabanza, merece toda honra, merece toda gloria. Y luego va a enfocar también, y se va a volver al pueblo judío, donde ellos fueron el pueblo escogido de Dios. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, este pueblo fue un pueblo especial para Dios, porque Él hace todo para que de ahí viniera precisamente el Salvador. Pero como pueblo, Dios los pone, ¿verdad?, para que precisamente de ahí viniera el Salvador, y les da una ley, y les da una serie de ordenanzas a las cuales
Bueno, el judío, si se mantenía atento a esas ordenanzas, podía encontrar también la comunión con Dios. Pero en términos generales sabemos cuál fue la historia. El pueblo se desvía, el pueblo no cumple, y al final de cuentas el apóstol va claramente a señalar que tanto judíos como gentiles, sin Cristo, sin la obra redentora de Cristo, dice, estamos bajo condenación. Pero sigue luego escribiendo el apóstol al punto de llegar a este capítulo 12, donde vamos a reflexionar en este versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya está ahora claramente enseñando y diciendo que nuestra fe, hablando de todos los que hemos venido a Cristo Jesús, vamos a llevar la fe a un terreno de la práctica, y a un terreno, hermanos, donde va a quedar ciertamente necesario el conocimiento, pero ese conocimiento nos debe llevar y nos debe mover a ser mejores delante de Dios cada día. Y la exhortación que él está hablando aquí es precisamente una exhortación que a nosotros nos alcanza hoy en día. El hecho de no conformarnos a este siglo, de no tomar la forma, de no amoldarnos, ¿verdad?, como el mundo vive hoy en día, dice, sino transformados, y luego va a decir cómo nos vamos a transformar. Muchos de nosotros sabemos que hemos de transformarnos, que tenemos que transformarnos, y tenemos el concepto claro en nuestra mente de lo que es la transformación. La transformación, en cierto sentido, pues bueno, nosotros somos parte de ella cada día que pasa en nuestra vida cotidiana, de tal manera que somos testigos de cómo ha venido evolucionando, por así decirlo, o transformándose el lugar en donde vivimos, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo, ahora la ciudad, ¿verdad?, cada vez cuenta con más facilidades para hacer una vida más cómoda a sus habitantes, ¿verdad? La tecnología que cada día crece y que avanza a pasos agigantados nos muestra de esa transformación. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene la capacidad de transformarse y de transformar el entorno en el cual vive. ¿Quién iba a pensar hace 15, 20 años que hoy en día cualquiera iba a tener acceso a un celular? Cuando en aquellos años, pues si bien ya los existía, que eran unos celulares de este tamaño, pues eran exclusivos de ejecutivos, de personas importantes, de personas quizás jefes, y hoy en día, como vulgarmente se dice, hasta en las bolsas de los cereales ahí vienen los celulares ya. Y eso nos habla de una transformación. Por poner un ejemplo, ¿verdad?, cómo nosotros como sociedad somos testigos de lo que es la transformación en el entorno en el que vivimos, en nuestra comunidad, en nuestra vida, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos nuestro origen, ¿verdad?, en un medio rural, ¿verdad?, en donde, bueno, las situaciones de la vida son otras, ¿verdad? Y muchos de los que habitamos estas ciudades hemos emigrado y hemos venido a estas ciudades, a estos lugares, pues buscando una mejor forma de vida y transformando precisamente nuestras vidas. Entonces, claramente tenemos el concepto y somos testigos y somos nosotros mismos participantes de esa transformación de la sociedad. Bueno, en el caso, hermanos, de las cosas de Dios, precisamente también nos invita el apóstol, ¿verdad?, nos invita Dios siempre a que seamos mejores, a que nos transformemos, a que, por ejemplo, cuando la palabra utilizada aquí es metamorfosis, ¿verdad?, vemos claramente el ejemplo por excelencia, ¿verdad?, de aquel gusanito, ¿verdad?, que se transforma, que luego viene a ser una mariposa, ¿verdad?, en toda su belleza, en todo su esplendor. Ese es el concepto, hermanos, y se entiende que el Hijo de Dios, cuando venimos al Evangelio, precisamente entramos en esa etapa de transformación, o debemos de estar en esa etapa continua de transformación, de no quedarnos, hermanos, porque muchas veces se comete el error de pensar que ya llegué al punto del bautismo y que a lo mejor ahí se termina todo, cuando realmente apenas es el inicio, es el nuevo nacimiento de una criatura que luego
tendrá que crecer, perdón, tendrá que alimentarse, tendrá que desarrollarse y tendrá que cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. La Escritura habla claramente en muchos pasajes, entre ellos Efesios 2:10, cuando dice el apóstol que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo le diría a sus discípulos y también a nosotros, decía que nosotros glorificamos a nuestro Dios cuando damos fruto precisamente para Él, cuando fructificamos. Y también advierte que todo pámpano que en mí no da fruto, dice, será cortado y será arrojado al fuego. Entonces, la transformación, hermanos, que la palabra de Dios nos pide es algo que está a nuestro alcance, algo que nosotros tenemos que entender que es necesario en nuestra vida, que no debemos de quedarnos ahí estancados, ¿verdad?, en una vida, en un ambiente cómodo, por así decirlo, en donde, bueno, ya vinimos al cristianismo, ya somos cristianos quizás del domingo, quizás de una reunión entre semana por ahí, y hasta ahí. Sino que la vida cristiana se extiende todavía mucho más allá, hermanos. Y nos va a decir cómo lograr esa transformación, entre muchas otras maneras, hermanos. Solamente vamos a ver 3 aspectos. El primero, hermanos, lo encontramos precisamente aquí en el mismo pasaje de Romanos 12:2. Dice, sino transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. Nuestro entendimiento, como ya lo veíamos por la mañana, debe estar precisamente despierto. Nuestro entendimiento no debe estar adormecido. Nuestro entendimiento, hermanos, tiene que estar en una continua marcha hacia adelante, hermanos, de las cosas de Dios. Y aquí el apóstol está diciendo que a través de renovar nuestro entendimiento, obviamente en su palabra, es donde nosotros vamos a ir viendo y encontrando nuevas maneras, hermanos, de aplicar en nuestra vida las verdades prácticas de la palabra de Dios. Y en cuanto más lo entendamos, hermanos, vamos a poder adaptar a nuestro pensamiento la visión moral y la visión espiritual, hermanos, que Dios nos transmite a través de su palabra. Fíjense, pasajes como Colosenses, vamos a leer Colosenses 3, donde vamos a ver que es mediante la palabra de Dios. Dice en versículo 16, un pasaje muy conocido, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo que vamos a hacer énfasis es la primera frase, hermanos, que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa va a ser la clave, hermanos, para la cual y mediante la cual nosotros vamos a poder transformar nuestras vidas, a ver que nuestra vida cristiana es enfocada a la práctica continua y no caer en una monotonía, en una cuestión meramente rutinaria, sino que hemos de llevarlo al terreno de la práctica. Y la palabra de Dios, hermanos, nos va a enseñar precisamente cómo. Y para esto, bueno, indudablemente que tenemos que conocerla. Y tenemos que preocuparnos por escudriñarla. Y tenemos que hacerla nuestra, hermanos. Y hacer lo que grandes hombres de Dios, ¿verdad?, han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, el salmista que escribió por allá el Salmo número 1, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios y de los frutos. Y del hombre que realmente aplica, del hombre y la mujer que aplica la palabra de Dios a sus vidas. Que dice, será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, todo lo que hace prosperará. Pero ¿qué hace este hombre? Dice, bueno, en la ley de Dios medita de día y de noche. Mismas palabras que, por ejemplo, se le dijeron a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, antes de dirigir aquella obra de conquista, ¿verdad? Lo mismo se le dice, esfuérzate y sé valiente y no te apartes de este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque realmente esa es la clave, hermanos, del crecimiento en la vida cristiana. Con cuánta razón el salmista dice de esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez va haciendo alusión a la vida de muchos de nosotros en los orígenes, ¿verdad?
Yo recuerdo allá donde yo nací, en Zaragoza, había noches totalmente oscuras, donde no había luna y totalmente oscuras, y de cuánta utilidad era aquel que tenía una linternita de mano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque con ella te alumbras para ver dónde vas a poner el pie, para ver qué hay más adelante, si no está por ahí un montón de arbustos donde vas a terminar lleno de espinas y te vas derecho, ¿verdad? Es de utilidad. Así es la escritura, hermanos, en la vida del Hijo de Dios. Ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a conducir, ella es la que nos va a dar el rumbo, a marcar el rumbo por el cual hemos de llevar nuestra vida. Entonces nuestro entendimiento, hermanos, y la transformación que nosotros hagamos en nuestras vidas precisamente va a ser a través del conocimiento que tengamos de la Escritura. Y la palabra de Cristo, como veíamos ahí en Colosenses, tiene que morar, debe morar en abundancia, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Fíjese lo que el apóstol Pablo habla ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y versículo 16. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, dice, se renueva día en día. Ahí encontramos, hermanos, el concepto de la renovación, del renovarse día con día en las cosas de Dios, en la palabra precisamente. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios también, un libro anterior, hermanos, en el capítulo 2 de Primera de Corintios y versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ese punto, hermanos, somos invitados, cada uno de nosotros, sus hijos, a que llevemos, hermanos, al punto de que lleguemos a pensar como el Señor pensó. De que en cada uno de los aspectos de nuestra vida, cuando estemos en una disyuntiva de qué hacer, de cómo conducirme, de cómo me voy a comportar, de cómo voy a juzgar incluso aquella situación, bueno, tenemos que llegar al punto, hermanos, de ver cómo le hubiera hecho el Señor, cómo actuó el Señor, la mente de Cristo. Y sin lugar a dudas que vamos a encontrar infinidad de ocasiones en cómo el Señor dirigió, ¿verdad?, sus pasos. Cuando lo acusaron, cuando lo menospreciaron, cuando lo insultaron, cómo reaccionó, hermanos, y nos da ejemplo claramente de cómo nosotros hemos de comportarnos ante tal situación. No hay nada, dice el escritor de los Hebreos, que por cuanto Él padeció en todo como nosotros, dice, por eso Él tiene la capacidad para socorrernos a los que nos acercamos a Él. Porque no hay algo en lo cual usted y yo estemos pasando que Él no haya sufrido. Solamente dice que Él sin pecados. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos lograr la transformación que Dios nos pide, hermanos? A través de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. A través del conocimiento de su palabra. A través de llevarlo, hermanos, al terreno de los hechos. Otro aspecto, hermanos, que seguramente vamos a encontrar continuamente, el aspecto práctico, hermanos, de las cosas de Dios. Nos da un consejo acá el escritor de Eclesiastés. Vamos a leer ahí en Eclesiastés, por favor, capítulo 5 y versículo 4. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4. Dice la escritura, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Bien, aquí encontramos una invitación de este hombre de Dios, ¿verdad?, el predicador, que hemos de tener en cuenta, hermanos, que las promesas que hagamos, hermanos, dice, Dios se complace si las cumplimos. Dice, por lo tanto, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. ¿Cuánto valor es una promesa, hermanos? Muchos de nosotros habremos tenido la oportunidad
hacer promesas en nuestra vida. ¿Verdad? Los que somos casados ahora, un día le prometimos, ¿verdad?, a nuestra esposa, ¿verdad?, que íbamos a hacer lo posible, ¿verdad?, y lo imposible también, porque llevar la relación de noviazgo al matrimonio. Y bendito Dios que nos ha concedido, ¿verdad? ¿Cuántas parejas, ¿verdad?, en la vida se habrán quedado en el aspecto de la promesa, nada más? En donde no vieron cumplida, ¿verdad?, tanto el hombre o la mujer, por alguna situación no vieron cumplida esa promesa. Y qué duro, ¿no? Qué triste. Ahora, en cuanto a Dios se refiere, dice aquí el escritor, ¿verdad?, si hemos prometido algo a Dios, bueno, no debemos de tardar en cumplir lo que le prometimos. Dice, porque Él no se complace con los insensatos. De tal manera que hemos de cumplir lo que prometemos, y luego nos advierte, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Aquí en este aspecto, hermanos, de cumplir a Dios nuestras promesas, creo que también encontramos un aspecto muy amplio, hermanos, en donde nosotros, cada uno de los que ya venimos a Cristo Jesús, tenemos mucho campo de trabajo, hermanos, porque sin lugar a dudas que a Dios le hemos prometido, hermanos, muchas cosas. Para empezar, creo que muchos compartimos el pensamiento del apóstol Pablo, que dice allá en Gálatas 2:20, ¿va? Vamos a leerlo, hermanos, para que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos hable. Allá en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Dice así la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada uno de nosotros, hermanos, los que vinimos a la obediencia, sea hace poco tiempo, sea hace muchos años, sea el tiempo que sea, la mayoría, si no es que todos, ¿verdad?, dijimos, puesto que se nos tomó una confesión pública, ¿verdad?, y que si queríamos y aceptábamos ser hijos de Dios y al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, y todos dijimos que sí, ¿verdad?, de una manera voluntaria, de una manera libre, de una manera consciente, ¿verdad? Y a tal grado, hermanos, que dijimos que sí, que queríamos que el Señor gobernara nuestras vidas, que estábamos dispuestos a que Él fuera nuestro Señor. ¿Y cuál es la realidad en muchos, hermanos, de nuestros hermanos que ahora ya no están en las congregaciones? ¿Qué ha pasado con esa promesa, hermanos? Pues realmente no han cumplido. Y no es que Dios, hermanos, haya fallado en algo, sino que realmente su obra ha sido perfecta en Cristo Jesús. Realmente los que hemos fallado, hermanos, somos los seres humanos. Los que fallamos a las promesas y al cumplimiento de ellas, hermanos, somos los seres humanos. Por eso, hermanos, hemos de tener mucho cuidado, hermanos, que cuando prometemos algo a Dios, el compromiso es con Él, ¿verdad? Y no es con el hermano o con la hermana que están encargados de cierto ministerio en la congregación. Ciertamente que merecen los hermanos el respeto y el comprometernos con ellos, pero principalmente es con Dios, porque Él es el que nos ha otorgado los dones necesarios para que trabajemos. Y si nosotros nos comprometimos a servir en la congregación de alguna u otra manera, estamos comprometiéndonos con Dios, ¿verdad? Él nos ha dado de su Santo Espíritu, por lo tanto, es con Él a quien le estamos prometiendo que queremos hacer aquello o lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que buscar la oportunidad de renovarnos cada día. ¿Qué es lo que yo le prometo a Dios cada día? Como individuo, como persona, quizás en el aspecto práctico de decir, bueno, el Señor es el Señor de mi vida. Bueno, hoy ya me dio la oportunidad de levantarme, tengo mis actividades cotidianas. Si soy el jefe de la familia, bueno, debo de ir a trabajar. Dios mío, ayúdame, estoy en tus manos, ¿verdad? Y ayúdame para cumplir ese propósito y para que tú seas el Señor de mi vida. Para que con mis palabras yo te honre, para que con mis actos yo te honre, para que cumpla lo que tú me has encomendado. Y que ahí donde ande, ¿va?, hay infinidades
de mandamientos y de campo de trabajo, que no necesariamente tenga que salirme, ¿verdad?, a las calles a predicar. Donde estoy yo desarrollando mis actividades, tengo muchas personas a mi alrededor que no conocen a Dios. Mi deber es compartirles, mi deber es comunicarles. Igualmente el ama de casa, ¿verdad?, no se queda encerrada en la casa nada más para hacer la comida a los hijos cuando llegan de la escuela, o el marido. Ella sale y se pone a barrer la banqueta y saluda a las vecinas y va a la tienda y tiene roce con las personas. Ahí está la oportunidad que usted está buscando, ¿verdad?, para cumplir lo que le ha prometido a Dios en el aspecto del evangelismo, por decir algo. Pero cada uno de nosotros tenemos y sabemos lo que le hemos prometido a Dios. Ya si hablamos de las actividades propias de cada congregación, bueno, nosotros hemos sido llamados para servir. Entonces, pues yo me he comprometido con la congregación, ¿verdad?, para ser maestra de niños, por decir. Bueno, si ya lo prometió, cúmplalo, ¿verdad?, porque se lo ha prometido a Dios, ¿verdad?, y usted está trabajando. Acuérdese que el trabajo en el Señor no es en vano, que al final de cuentas el Señor nos va a dar la recompensa, ¿verdad?, justa y perfecta a cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo que le hemos prometido a Dios. Entonces vamos a encontrar la oportunidad día con día de transformarnos en el cumplimiento de esas promesas que le hemos hecho a Dios. Como responsables de una familia, los que así tenemos la bendición de Dios, ¿verdad?, de ser papá o mamá, también tenemos esa responsabilidad para con Dios, de la crianza de los hijos, de la disciplina, incluso cuando haga falta, ¿verdad?, porque esto es necesario y además es bíblico. Y hemos de aplicar la disciplina en el hogar, ¿verdad?, cuando ésta sea requerida. ¿Verdad? Eso no va a ser delante de Dios, ¿verdad?, que nosotros seamos, quizás delante de los hombres, sí, hoy en día, ¿verdad?, que están tanto al pendiente de que los niños no sean maltratados y que, espérame, si no es diferente un maltrato a una llamada de atención, incluso a una disciplina, ¿verdad?, en el aspecto literal de la palabra, cuando el proverbio enseña claramente que hay que usar la vara de la corrección, ¿verdad?, cuando sea requerida. Hoy en día las personas, ¿verdad?, están ahí enseñándole a los niños que tienen sus derechos y que todo esto. No estamos pasando por alto eso, simplemente tenemos que ser y moldear a nuestros hijos, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy seguro que también ahí vamos a tener un amplio aspecto, hermanos, donde debemos de transformar nuestras vidas para con Dios. Y finalmente, hermanos, como ya hemos visto, la transformación la tenemos a nuestro alcance y es una invitación que Dios nos hace, hermanos, a través de la renovación de nuestro entendimiento, como ya hemos dicho, ¿verdad?, obviamente basados en la palabra de Dios, cumpliendo a Dios nuestras promesas, como lo hemos compartido con ustedes. Y el último aspecto, hermanos, de entre muchos que va a haber, pero que quisiera compartirles, es viviendo esa vida, hermanos, practicando esa vida en santidad, como Dios nos lo ha pedido a cada uno de nosotros. Ahí en 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 1, hermanos, otra vez muy conocido el pasaje, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros, hermanos, cada uno en lo individual, tenemos que tener ese deseo, hermanos, de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hemos sido llamados a ser santos, hermanos, no bajo el concepto del mundo. El mundo tiene una idea diferente de lo que es ser santo. El concepto bíblico, la santidad que Dios nos ha dado es esa consagración a la cual nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Todos los creyentes, ¿verdad?, hemos sido llamados a pertenecer a esa familia de Dios. Hemos sido consagrados, hemos sido separados para el servicio exclusivo de Dios. Por lo tanto, dice aquí
el apóstol Pablo, que nosotros, ya que tenemos tales promesas, y ha hablado de muchas promesas, hermanos, de las cuales también nosotros las tenemos, ¿verdad? Promesas de vida eterna, promesas, hermanos, que donde estamos seguros que Dios va a estar con nosotros en cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Eso es guardar la santidad para Dios. Y en eso también tenemos mucho campo de aplicación en donde nosotros podemos transformar y debemos transformar nuestra vida continuamente. Es decir, hermanos, la contaminación de la carne, hermanos. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, que tenemos que evitar, hermanos, el contaminar nuestra carne, nuestro cuerpo, con muchos aspectos, hermanos, que hoy en día amenazan y que siempre han amenazado al pueblo de Dios con tratar de contaminar aquello que Dios ya purificó, ¿verdad? Desde aspectos de nuestras palabras que salen de nuestra boca, de aspectos de nuestras prácticas, de aspectos incluso a veces de cómo nos vestimos. Todo eso, hermanos, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir pensando siempre, ¿esto agrada a Dios o desagrada? Lo que voy a hacer, ¿mancha mi imagen que Dios ya ha limpiado? ¿La ensucia, ¿verdad? O la purifica más? En ese aspecto, hermanos, tenemos que trabajar mucho de mejorar, ¿verdad? De perfeccionar la santidad, todo bajo el temor de Dios, no por obligación. Hay cosas, hermanos, que se hacen en nuestra vida a fuerzas, por obligación, ¿verdad? Pero esas cosas tarde o temprano se van a dejar de practicar, ¿verdad? Usted impóngale algo a un hijo suyo, tú vas a hacer esto porque lo vas a hacer porque yo lo digo. A lo mejor sí lo hace, ¿verdad? Por miedo, o por que no le vas a cumplir lo otro, pero mejor convéncelo. Mejor ve hasta su mente y convence de que aquello es lo que le conviene y demuéstrale por qué. Así nosotros, hermanos, en el temor de Dios hemos de hacer y hemos de vivir nuestra vida, hermanos, convencidos de que eso es realmente lo que nos conviene. Porque hacer las cosas a la fuerza, el día de mañana, hermanos, terminan en fracaso. Pero hacer las cosas convencidos de que lo que hago es para honra y gloria de Dios, todo eso el día de mañana, hermanos, me va a facilitar, ¿verdad? Y me va a abrir las puertas. Acuérdense que Santiago dice, hermanos, que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Todo aquel que se hace amigo del mundo, ¿verdad?, se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántas veces el cristiano, hermanos, por miedo o por presión social, ¿verdad?, deja que su cuerpo, deja que su espíritu sea contaminado con prácticas religiosas, con situaciones, ¿verdad?, de nuestra vida, por el temor de que qué van a decir de mí mis familiares, de que qué van a decir de mí los vecinos, de que qué van a decir de mí los compañeros de trabajo? No, hermanos, tenemos que encontrar el punto perfecto de que primero es mi relación con Dios, de que ya no soy yo, como dice Pablo, ya vive Cristo en mí, y entonces ese aspecto de santidad he de guardarlo, hermanos, porque acuérdense que dice la Escritura que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, a través de estos aspectos que hemos mencionado, estoy seguro que cada uno de nosotros podemos transformar nuestra vida cada día más para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si en esta tarde entre nosotros hay algún amigo que aún no ha venido a experimentar la transformación en su vida que solamente Cristo puede dar, pues hoy es el día. Este es el momento en el cual usted puede venir a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, dejando las cosas viejas, como dice Pablo a los Corintios, y el Señor puede hacer las cosas nuevas en su vida. Esta es la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.